a empezar de vuelta. Digo 2 o 3 palabras que repetí, entonces ya para que nos quede. Nos perdimos 10 minutos. Decía que hoy en la mañana vamos a estudiar la presencia del Espíritu Santo en los Evangelios sinópticos, ¿no? Y repito que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo ya se manifiesta más como persona y deja ser solamente ese viento de Dios, esa influencia repentina en la vida de los creyentes. Si nosotros, en los Evangelios sinópticos, principalmente es Lucas, es el que más enfatiza la presencia del Espíritu Santo como persona y su acción como persona. Vamos a leer en Lucas capítulo 1, verso 15. Acá está hablando, ¿no? Cuando el Señor se le aparece a Zacarías, que era un sacerdote en el templo, que ya era un hombre grande, un hombre anciano, que había tenido hijos con su esposa, ¿no? Con Elizabeth, y entonces él, ahora se le aparece el Espíritu Santo en forma de ángel, no, el ángel le revela y el Espíritu Santo es el que le revela, ¿no? Y les dice que van a tener un hijo, ¿no? Dice el verso 15, acá habla de las características que va a tener Juan. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Interesante lo que dice, ¿no? Porque acá vemos la presencia del Espíritu Santo aún en el feto, aún en aquel niño que está por nacer. Esto nos dice y nos enfatiza la actitud cristiana, que la concepción de la vida no es después de los 9 meses cuando el niñito nace, sino del momento de la concepción, ya ahí está la vida. ¿Y qué pasó? Y este niño, ¿no es así? Ya, aún estando en el vientre de su madre, ya iba a estar lleno de la presencia del Espíritu. Y ahora vamos a hablar ahora de otra actitud, o de otra cualidad, o de otra manifestación, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos que entender como llenura del Espíritu Santo? Es cuando el Espíritu Santo toma a toda la persona, ¿no? Y le va a dar y le va a revelar una misión en particular. Cuando los creyentes experimentan esto, es así, entonces su vida experimenta, cumple el verdadero propósito para el cual Dios los ha establecido. Hay cristianos que experimentan la llenura del Espíritu Santo y hay cristianos que no experimentan, tienen al Espíritu Santo, pero no una manifestación plena. Cuando decimos llenura del Espíritu Santo, decimos de manifestación plena. Muy bien. Entonces, acá se cumple, ¿no? En San Juan, es así, esto que aún desde el vientre de su madre, él ya iba a experimentar esta llenura. ¿Y qué es lo que es muy interesante? ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros leemos en los versos 41 a 44 de Lucas 1, dice, y aconteció, ¿no?, que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en el vientre de Elizabeth, de la madre, ¿no? Que Elizabeth estaba llena y fue llena del Espíritu Santo. Dice, acá, la experiencia de ese bebé que estaba en el seno de Elizabeth, que estaba llena del Espíritu Santo, cuando viene la Virgen María, que había sido también visitada por el ángel, que había experimentado la concepción por el Espíritu Santo, cuenta María, recién embarazada, con Elizabeth, que hacía 6 meses que estaba embarazada de Juan, cuando se encuentra en el bebé que estaba dentro de ella, hace una manifestación. Y como dice, ¿no?, el versículo 44, tan pronto como se llegó la voz de la salutación, cuando María le dijo, hola, Elizabeth, ¿cómo andás? Tanto tiempo, no sé cómo sería la manera de saludarse. El bebé que estaba dentro dice que dio un salto, ¿no? Saltó de alegría en su vida. Esto por un lado, por supuesto, echa por tierra
esta falacia de los abortistas, ¿no es así? Que dicen que hasta que no pasa no sé qué cantidad de semanas, es mentira, ¿no es así? Es decir, el bebé ya es una persona, un ser humano completo desde el momento de su concepción. Y en este caso particular, es como que si ese bebé hubiese tenido conciencia. No podemos decir que es una conciencia como la nuestra, pero sí pasó algo muy sobrenatural, que el bebé cuando se encuentra con Jesús, porque Jesús estaba ya en el vientre de María, podemos decir un encuentro entre dos personas recién en estado de concepción antes de nacer. Es interesante cómo el Espíritu Santo toma a Elizabeth para que ella luego haga esta declaración, ¿no es así? Porque entonces, si vamos al 42, entonces cuando ahora Elizabeth, que también fue llena del Espíritu Santo, dice, exclamó a gran voz y dijo, bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿No? ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y entonces tenemos acá que el Espíritu de Santo, cuando toma a la persona y experimenta esta llenura del Espíritu Santo, declara revelaciones de Dios. Porque desde el punto de vista natural o desde el punto de vista del conocimiento, Elizabeth no era una persona que tenía, vamos a decir, un conocimiento profundo de todo, pero sí, el Espíritu en ese momento le da que, le revela que el embarazo que tenía María era un embarazo de características divinas. Lo que tenía María en su seno era el Hijo de Dios a la divinidad misma. Y por eso dice la frase tan preciosa del verso 43, que ella viene, que la madre de mi Señor viene a saludarme a mí, cuando tendría que haber sido todo lo que ella hubiera tenido que ir a saludar. ¿Entiendes? Por eso dice, la madre de mi Señor viene a mí. Es decir, en esa acción de humildad que tenía, ¿por qué? Porque reconocía Elizabeth que lo que estaba dentro de María era la divinidad misma. Mi Señor, haciendo referencia, por supuesto, al Salmo, ¿no? A un Salmo que habla de Cristo como el Señor. El Mesías prometido como el Señor. Es decir, que tenemos acá los casos de lo que es la llenura del Espíritu. Primeramente, que Juan el Bautista desde el vientre de su madre iba a experimentar esta llenura del Espíritu Santo, que la experimentó a través de toda su vida, ¿no? Por eso desde pequeño ya fue en alguna medida educado. ¿Por qué? Porque su papá era sacerdote, su mamá era una mujer sometida a las leyes mosaicas, pero también sometida a Dios. En ambos se manifiesta o se da esta manifestación de la plenitud del Espíritu Santo. Luego también tenemos ahora en María, ¿no? En Lucas 1:35, y respondió el ángel y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Esto es muy conocido. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual el Espíritu ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Es decir, hacer sombra sobre mí. Hacer referencia a esa sombra, podemos decir la referencia de la nube. Recuerdan que de la nube que cubría el tabernáculo, que era la nube siempre que estaba en presencia del tabernáculo, que cuando el tabernáculo se llenaba de esa nube, decía que era la presencia misma de Dios. Y acá en este caso, en la concepción de María, es un misterio. No lo podemos explicar. No era la idea que había en la mitología, en la cual los dioses del Olimpo tenían contacto y engendraban en las mujeres a los semidioses, el caso de Hércules, ¿sí? Que era hijo de Zeus y de una mujer normal, entonces tenían relaciones de características sexuales, entonces te engendraba. No es eso. Y el dios se borraba y dejaba al hijo en la tierra con la madre.
Ya los padres de siempre eran padres que abandonaban a los hijos. Pero acá en este caso es totalmente distinto. Acá tenemos María que experimenta un milagro de Dios y entonces ella aún siendo virgen se siente esta concepción. Pero también esto tiene que ver con la llenura de ella. Así que ella es llena del Espíritu Santo y entonces cuando ella va ahora a visitar, demos vuelta a la página, ¿no? Cuando ella va a visitar a Elizabeth, así que nosotros leemos el versículo 45, dice, bienaventurado la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Y entonces María en ese momento nuevamente experimenta la presencia del Espíritu Santo y va a ser el Magnificat de María, lo que se llama. Ese canto, esa poesía, ese canto de alabanza por la obra y la presencia del Señor, ¿no? Dice el verso 46, entonces María dijo, y ahí hace ese cántico de una alabanza y de un profundo reconocimiento. Y también un profundo, y esto va en contra de la doctrina católica, entre paréntesis, esto lo ponemos, porque los católicos digo que María vivió y nació, vivió sin pecado, ¿es así? Y eso va en contra, ¿por qué? Porque el verso 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Si ella estaba sin pecado, no necesitaba Salvador. Pero que vemos entonces que el Espíritu Santo le revela en ese canto de alabanza a Dios, le revela su dignidad y le revela la acción que tuvo el Espíritu Santo en eso. Sí. María fue una mujer llena del Espíritu Santo. Elizabeth fue una mujer llena del Espíritu Santo. Y ahora su papá Zacarías, el papá de San Juan el Bautista, también experimenta algo similar. Si vamos al verso 67, ¿no? 1:67, ¿cómo dice? A ver, 1:67. Y Zacarías cuando nace San Juan el Bautista, que tiene el problema del nombre, ¿no? Porque todos se asombran, le preguntan a él, dice, porque Zacarías había quedado mudo, ¿no es así? Entonces le dice, ¿qué nombre le ponemos? Entonces Elizabeth dice, vamos a ponerle Juan. ¿Cómo no le vas a poner Juan? No le vas a poner el nombre del padre. Y entonces ahí están en este estado estaba mudo todavía Zacarías, ahí le escriben una tableta, no, pónganle Juan, porque había sido la revelación del ángel. Pero luego ahí se desata ese espíritu que tenía de mudez y comienza a hablar, y lo primero que hace cuando comienza a hablar, recibe. El versículo 67 dice, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo. Y nuevamente vemos el Espíritu Santo como revelando las cosas divinas. Si nosotros, es todo precioso lo que dice esta profecía, ¿no? Pero habla, en el 76 habla de la misión específica de Juan, cuando dice, y tú, niño, profeta, del versículo 76, tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar el camino del Señor. Y entonces eso es para cumplir la profecía ya dada en Malaquías, ¿no? Ver capítulo 3, verso 1, ¿no? Donde está mostrando que nuevamente el Espíritu es acá el que revela los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque Zacarías, por más que era un hombre de Dios, no tenía esta capacidad de entender el objetivo que iba a cumplir San Juan el Bautista, como así cumplió. San Juan cumplió eso, que fue el camino aquel que preparó el camino para el advenimiento de ¿sí? Cuando leamos la semana que viene en San Juan, ¿no? Hoy no vamos a tocar Juan, vamos a tocar los 3 primeros evangelios. También aparece la presencia, ¿vieron? Hasta ahora ya vieron ¿cuántos? María, Elizabeth, San Juan el Bautista, Zacarías, y después hay 2 personajes más, Simeón y Ana. Simeón era cuando a los 8 días los llevan al templo. Nosotros si leemos
en Lucas capítulo 2. Nico Granero, ¿tenés ahí la Biblia 1909? Sí, sí, acá la tengo. Bueno, busca ahí el Lucas 2:22. Acá hay una perlita que no nos tenemos que olvidar nunca. Fíjense cómo dice en la versión 60. Y te digo la versión que vino después de la 60. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. ¿Cómo dice el tuyo? Como se cumplieron los días de la purificación de ella, conforme a la ley de Moisés. ¿Qué diferencia hay acá? Fíjense, ¿qué diferencia hay acá? La versión 1909, que yo siempre les hago énfasis, dice la purificación de quién? De María. De ella, de María. Y en la versión después de esa, la de 60 en adelante, dice la purificación de ellos. Aquí hay que enfatizar, no puede ser nunca la purificación de ellos, porque Jesús no tenía pecado, era distinto. ¿No es así? Lo que dice allá en la Antigüedad es que en pecado me concibieron mis padres. ¿Por qué? Porque el pecado se transmitía de generación en generación, pero acá no había eso. Entonces acá vemos una vez más aquellas traducciones más modernas que a veces van en contra de las doctrinas que nosotros conocemos de la palabra de Dios. Y esto es un texto fundamental. La purificación de ellos, entonces, te lo toma este texto, un testigo de Jehová, y te dice, ¿no ves? Era un ser como nosotros que necesitaba ser presentado, el Señor. Cuando en la otra versión dice la purificación de él. ¿Eso qué quiere decir? Volviendo ahora a lo que estábamos diciendo. Cuando María y José llevan al niño los 8 días al templo, ¿no? Que hacían siempre para esa presentación, los cuales los circuncidaban, ¿no es así? Allí vemos que Simeón, ¿no? En el 2:25 y 26, ¿cómo dice? Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, este hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel. Era un hombre que estaba expectante al reinado del Mesías, ¿no? Que lo liberara de todos los yugos. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Acá tenemos otra persona más que experimentaba, ¿qué cosa? La presencia y la llenura del Espíritu Santo, porque el Espíritu le había revelado a él que él iba a pasar por esa experiencia de encontrarse con el Mesías. Y le había sido revelada por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. No se imagina cómo habrá sido, porque a este Simeón cuando estaba ahí en el sacerdocio, todos los días le pasaba un montón de chicos. Porque ese día no era el único chico que traían al templo a circuncidar. Porque imagínense, en Jerusalén había como 80, 90.000, 100.000 habitantes, era una ciudad grande. Y entonces nacían muchos chicos y todos los días aparecía una mamá con un bebé. Pero recibió la revelación del Espíritu Santo que cuando venía esa mujer, María, desconocida, José, un hombre, un carpintero desconocido, cuando llegan al templo y le dan el bebé, él en ese momento recibe esta revelación del Espíritu Santo que lo que tenía allí en manos era el Mesías prometido. Sin lugar a dudas, vemos entonces la acción aquí de que el Espíritu que hace el Espíritu Santo, un espíritu de revelación sobre Simeón. Entonces Simeón se emociona profundamente, ¿no? Dice el 27, y movido por el Espíritu, ¿no? Acá vemos entonces la acción del Espíritu. Le toman sus brazos, se lo bendice y hace otro cántico de alabanza. ¿Vieron cómo el Espíritu acá está en el nacimiento de Jesús? Yo sinceramente no lo había visto antes desde este punto de vista, pero al estudiarlo, vi cómo el Espíritu se movió en el nacimiento de Jesús. Como el Espíritu Santo, y acá fíjense, acá ya le da Lucas las cualidades de persona, en revelar,
en mostrar, en hablar, en manifestarse. ¿No? Toda esta acción del Espíritu Santo. Y por último, lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, es la presencia de Ana, aquella ancianita que tenía 106 años. Y también había tenido esta revelación. Acá no dice que tuvo la experiencia, no cita la palabra Espíritu Santo, pero sí cita la revelación. Como dice el verso 2:38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Israel. Fíjense, ella, una mujer piadosa, que vivía en el templo, que estaba siempre en oración, que era una profetisa, ¿no? que ya había tenido experiencias profundas con Dios, que Dios le había revelado cosas. Ahora le revela que ese bebé también era ¿qué? Era el Mesías. Entonces que a toda la gente que estaban allí les contaba que el bebé era el Mesías prometido, que Dios iba a cumplir en esos días todas las profecías dadas en el Antiguo Testamento sobre ese niño. Muy bien, ahora vamos a ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús, ¿no? Y entonces lo vamos a ver. Primeramente ya lo vimos en la concepción. El otro texto que no citamos es el que está en Lucas 1:20, cuando el ángel se presenta a José para que reciba a María, y ahí en ese momento el Espíritu le habla de el poder creativo de Dios. Que lo que iba a experimentar María no era una concepción desde el punto de vista humano, sino era una concepción desde el punto de vista creativo de Dios. Hay que acá en los escritores bíblicos, yo no sabía, cosa que estoy aprendiendo, no siempre aprende, a ese viejo, ¿no? Que el griego tiene muchas palabras específicas para mostrar algo. Entonces, acá alguien tiene el micrófono abierto, que lo apague, si no se me... decía que hay una palabra específica en griego que se llama dunamis, que es el poder creativo. Y esa palabra es la misma que se utiliza cuando es traducida al griego, el Antiguo Testamento, allá en Génesis 2:1, cuando habla que el espíritu se movía sobre las aguas y el espíritu era esa energía que era el dunamis de Dios en la creación. De la misma manera, el poder de Dios, que a través del Espíritu Santo, va a crear en María la divinidad, la personalidad, como decimos, teantrópica, que es verdadero Dios y verdadero hombre de nuestro Señor Jesús. Que fue una experiencia reveladora. ¿Por qué? Porque Cristo nace. Ahora pensemos, a mí siempre la cabeza es como que no lo puedo entender. ¿Cómo vivía dentro de Jesús la divinidad y la humanidad? Y hasta dónde él le era revelado todo el futuro de la divinidad y hasta dónde tenía que experimentar como hombre todas las cosas. Él como hombre se cansaba, él como hombre se agotaba, él como hombre tenía que aprender cosas, por eso dice la palabra, y crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y para con nosotros. ¿No? Cuando habla del tema. Es decir, que él tuvo que adquirir el conocimiento. Pero, cuando llega... Perdón, Ignacio, por eso también quizás en su crecimiento hay una que llega, creo que es la última parte que se habla de él, es cuando él está en el templo, aprendiendo, y después de ahí ya no se sabe nada hasta cuando ya es adulto. Seguramente, para mí, ¿no? Fue el tiempo de preparación que él tuvo hasta llegar a lo que fue después. Mira, lo que yo puedo inferir, ¿qué significa inferir? Pensar, yo puedo entender de lo que no está escrito. Jesús crece en Galilea, en Nazaret específicamente. Y allí él era el papá del carpintero y aprendió el oficio de carpintero.
Pero juntamente con eso iba al templo, y en el templo a todos los niños les enseñaban a leer a través de los salmos, a través de la palabra. Y Cristo fue una persona que aprendió todo eso. Entonces, como ser humano tuvo que aprender. ¿Pero qué? Pero llega un momento que la revelación de la divinidad en él se comienza a manifestar. Entonces ahí es donde se produce esa cosa que es un misterio, yo no te puedo explicar cuánto de Dios y cuánto de hombre se manifestaba en cada cosa. Pero sí, cuando se manifestaba Cristo, después de cuando comienza su ministerio, ahí actuaba toda la divinidad y toda la humanidad del Señor. No sé si te expliqué o te generé más conflicto. Pero lo que tenemos que ver es que Cristo, desde que nació hasta que comienza su ministerio, a los 30 años, fue una persona que, temerosa de Dios, que cumplía las costumbres y los rituales del judaísmo, porque iba regularmente a la sinagoga, se lo consideraba también un maestro, un rabí, ¿no? Entre los judíos, mismo Nicodemo le dice rabí, ¿no? Así, lo reconoce como un enviado de Dios. ¿Sí? Pero él tuvo que aprender muchas cosas. La palabra guarda silencio, ¿por qué es necesario que guarde silencio? ¿Por qué? Porque los evangelios no enfatizan en la vida humana de Jesús, sino van a enfatizar en la divinidad de Jesús y su propósito de salvación a la humanidad. Ese es el objetivo de los evangelios, mostrándonos a Jesús como Salvador. No nos muestran toda su humanidad. Después hay evangelios apócrifos y cosas que hablan de Jesús, de otras cosas, ¿no? Como un nene caprichoso y como cositas que no tienen. Por eso, los hombres de Dios en la antigüedad desecharon esos evangelios que no eran la inspiración del Espíritu Santo. Muy bien. La primera acción que tenemos para la flauta, vamos por ahora. No sé si vamos a llegar. Bueno, vamos hasta donde lleguemos. La primera manifestación del Espíritu Santo lo tenemos en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vamos a Mateo, capítulo 3, verso 16. Una cosa me llamó la atención, que Mateo 3:16 y Lucas 3:16 hablan de bautismo. Me llamó la atención que es justo lo mismo, el número de versículos y el número de capítulos coinciden. Bueno, en Mateo 3:16 habla del bautismo del Señor cuando el Señor sale del agua, ¿es así? Como dice. Y después que fue bautizado, luego subió del agua y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento, como dice en otra versión. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? La primera vez que el Espíritu ahora se va a manifestar sobre el Señor. Y esa acción que cuando Jesús se levanta del agua y el Espíritu, la paloma, se posa sobre él, nos muestra que el Espíritu Santo es como que vino a hacer una simbiosis entre el verdadero hombre y el verdadero Dios y el Espíritu de Dios como persona. Y cuando hablamos de simbiosis, hablamos de esa unión y de intercambio que hay entre ambos. Y a partir de allí podemos decir muchas de las acciones que vamos a ver ahora en los textos del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo obrando de la misma manera, o al unísono en un mismo acto. Como que el Espíritu tomaba posesión del Señor para que el Señor manifestase aquellas cosas de Dios. Es por eso que yo digo que a partir de allí quizás la humanidad de Jesús comenzó a entender la divinidad que había dentro de él a través de la revelación del Espíritu Santo. Como que su humanidad entendía ahora la divinidad que había dentro. Pero eso se daba en él. Por eso dice que el Espíritu desciende. Y luego que el Espíritu desciende, no solamente. Aquí tenemos a la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo manifestándose en un acto. Esta es la primera vez que vemos este hecho juntos. Luego se van a ver muchas veces más. Pero ahora vemos la primera vez. Y entonces
este espíritu manifestándose, tomando, podemos decir, posesión o haciéndose uno, ¿no?, con la humanidad de Cristo. Ya son uno, porque Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es uno. Pero ahora tenemos acá otros que suma otra que es la personalidad humana de Jesús. Entonces dice ahí cuando comienza a experimentar esta plenitud o esta llenura también del Espíritu en su humanidad. Y entonces allí vemos que sale del agua, ¿no?, y el agua y ahí se manifiesta. Aquí está la Trinidad. Pero también, acá podemos decir, comienza el ministerio público de Jesús. Y antes de comenzar el ministerio público de Jesús, ¿qué es lo que pasa? Comienza la experiencia de la tentación de Jesús. Y entonces, si nosotros vamos ahí donde estábamos leyendo, ¿no?, el verso 4, en el capítulo 4, el verso 1, que dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado en diablo. Esto se llama, bueno, vamos a, quizá nos detenemos un poco acá en esto, pero bueno, lo tenemos que hacer. Esto es interesante, ¿por qué? Porque dice que el Espíritu lo lleva para que el Espíritu para que Satanás lo tiente. ¿Y esto qué era lo que ocurrió? Podemos decir que acá él tiene que comenzar a experimentar una comunión profunda con Dios. Su humanidad tiene que comenzar a experimentar una comunión profunda con Dios. ¿Qué queremos decir con esto? Esos 40 días que él estuvo, que no estuvo mirando los pajaritos a ver qué pasaba, o a ver si pasaba alguna liebre para comer. Fueron 40 días de profunda meditación y de profunda comprensión para la tarea que él tenía que venir a realizar. Podemos decir que en esos 40 días, así como 40 días significa prueba, esta fue una prueba profunda para que él tuviese su humanidad, tuviese un contacto profundo con su divinidad y con el Espíritu Santo que lo lleva a ese lugar para que él experimentase los propósitos y el ministerio que él tenía que venir a desarrollar. Por eso durante 40 días no tuvo hambre ni tuvo sed. ¿A qué nos queremos referir? Que estaba tan metido en eso, en esa experiencia de comunión, de simbiosis, de acción conjunta, de manifestación plena de Dios, que la comida y la bebida no eran una preocupación. Cuando termina ese momento de comunión, aparece la hora de la tentación. Y sabemos que las 3 tentaciones son respuestas, sin lugar a duda, de una revelación divina. Él siempre le va a contestar con la palabra de Dios. No lo vamos a detener. Ignacio, sí. Nada, me quiero detener en el pasaje que leímos recién del bautismo, un minuto. Sí, dale. Lo interesante del pasaje ese, que me gusta mucho, es que en el versículo dice que se vio al Espíritu, no digo al Espíritu de Dios. Está bueno porque con esos pasajes podemos refutar la teoría de que el Espíritu Santo es una energía. Si esa energía no se ve, si es persona, sí se ve. Sí. Entonces digo, el Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo no es energía. Digo, y es interesante porque dice acá que se ve el Espíritu de Dios, dice, y vio al Espíritu de Dios bajar. En este caso como paloma, sí, es una cuestión metafórica, pero los testigos de Jehová, si no me equivoco, son los que hablan de la energía, del Espíritu, que el Espíritu Santo es una energía. Digo, no, acá le podemos decir, mirá, la energía yo no la veo, a la energía no se la ve. Claro, sí. Quizás los testigos que toman esa idea del Antiguo Testamento, ese viento, ese ruá de Dios que decíamos, sin darse cuenta que en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo muestra las características de persona, no solamente en forma visible, sino en las cualidades que podamos saber, o sea, cuando estemos en el libro de los Hechos, las cualidades de persona que tiene el Espíritu Santo y por qué es una persona. Pero básicamente también la clase de Génesis, digamos, cuando leamos los preciosos pasajes de San Juan 14 y San Juan 16, ¿no?, dice que el Espíritu os recordará.
Y una energía no te puede recordar nada, si no es una persona. Y tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces tampoco. Entonces, el Espíritu Santo, bueno, que en el Nuevo Testamento tiene características de persona y no de energía. Como vos bien dijiste. Es importante eso, manifestarlo de atrás. Muy bien. Recuerden siempre, cualquier interrupción la pueden hacer, aportar, todo bienvenido, ¿no? Muy bien. Luego de la tentación, al comenzar ahora su ministerio, es quizás lo más importante, ¿no? que tenemos con respecto al Señor Jesús, cuando decía que Él comienza ahora a sentir esa revelación divina sobre su presencia, ¿no es así? Y va el Señor, ahora estaba, recuerden, en Nazaret, vamos a Lucas, capítulo 4. Él estaba en Nazaret, se criaba ahí, ¿no? Y el verso 4, ¿no? El 4.1 habla de la tentación, ¿no? Cuando dice, San Lucas 4.1 dice, ¿Cómo? lleno del Espíritu Santo, ¿no? Volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí ahora lo que dijimos recién, lo que decía Mateo, ahora ya Lucas es más enfático. Cuando dice, lleno del Espíritu Santo. ¿Alguien ¿Cómo tiene es para el micrófono prendido? Por favor, apáguenlo. ¿Cómo así te ayudo a buscar? ¿Cómo es Alguien para está salir? hablando, por favor. Bueno, entonces, vamos ahora a leer acá en el capítulo 4, el verso 14, ¿cómo dice? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Es decir, acá no se sabe. Cuando termina la tentación, ¿qué pasa? El Espíritu Santo nuevamente lo toma y lo lleva a donde, a Galilea. Y acá hay un paréntesis que después lo vamos a ver en la próxima clase. Los tres sinópticos hablan del ministerio de Jesús en Galilea, ¿no? Pero en el Evangelio de Juan habla de un ministerio previo. El año, es decir, si ustedes toman los sinópticos, el ministerio de Jesús dura 2 años y medio. Si ustedes toman Juan, el ministerio dura 3 años y medio. ¿Por qué? Porque Juan habla de ministerio previo en las regiones de Judea. Vuelve a Galilea, y allí es cuando está en Galilea, vamos a este texto tan precioso, ¿no es así? Dice en San Juan 4.14, dice, y Jesús volvió en poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Y vino a Nazaret, donde había sido criado, y en el día de reposo entró a la sinagoga, conforme a la costumbre, y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre él. Y así Jesús toma, ¿qué cosa? La profecía de Isaías 61, 1 y 2. Cuando dice, que lo habíamos citado en la clase pasada, que el Espíritu Santo estaba en los profetas anunciando su acción sobre el Mesías prometido, el Mesías enviado. Acá Jesús toma esa profecía y se la apropia. Cuando le dice que el Espíritu de Dios es el mismo. Entonces ahora no solamente tenemos lo que dice el escritor bíblico, en este caso Lucas, o en este caso Mateo, que el Espíritu Santo estaba sobre Jesús. Ahora mismo Jesús dice que el Espíritu Santo había venido sobre él con una misión, para revelarle una misión. Y es la misión de la evangelización. Sí. Perdón, usted dijo San Juan 4.14, y yo lo veo acá en Lucas 4.18, la parte donde él dice, cuando agarra el libro del profeta Isaías. No, perdón, me confundí yo. Si dije San Juan, está mal. Es San Lucas, capítulo 4, verso 17
en adelante. Perfecto. Si dije San Juan, perdóneme. Ahí donde dicen Lucas 4:17, que en lo personal, le digo, es un texto para mí precioso, que lo he leído y lo sigo leyendo todos los días de mi vida, porque es una cosa que siempre me ayuda y me auxilia para entender lo que el Señor Jesucristo, cuál fue la misión de Cristo hacia la humanidad. Cuando él lee en el libro del profeta Isaías, y él se apropia ahora de la profecía diciendo que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a preguntar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, imponer libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es decir, acá muestra ahora el ministerio de Jesús, porque por revelación del Espíritu Santo. Entonces, nuevamente, vemos en Jesús esta palabra simbiosis, unión profunda entre dos para tener un objetivo común. Entre el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y el Señor Jesucristo como verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. Que el Espíritu ahora le revela su misión al comenzar su ministerio. Y lo más interesante, cuando dice el verso 21, Jesús, y Jesús comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura ante vuestros oídos. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que la humanidad de Jesús tomó plena conciencia de que esa profecía se aplicaba a quién? Se aplicaba a él. ¿Entendemos? Entonces, acá el Espíritu le revela a Jesús y él apropia ahora y se da cuenta que el Espíritu está mostrando que todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento de él se cumplió ese día. Acá tenemos un cumplimiento perfecto de una profecía, por la cual el mismo Señor Jesucristo este canal. Pero ahora volvámonos para nosotros a esta frase. Y comenzó a decirle, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestro. Y con esto vamos a terminar. Imaginemos ahora que cada uno de nosotros tomamos esta palabra y decimos, que hoy se cumpla esta palabra en mi vida. Porque así se cumple. Porque acá tenemos un cumplimiento de esta profecía de ese momento hacia la eternidad. Y entonces, la acción de Jesús se va a cumplir de ahí hacia la eternidad, en la cual yo estoy en esa misión, en esa acción de la profecía estoy. Entonces Jesús vino a cumplir esto, ¿en dónde? En mi vida. Y no lo tomemos de carácter general. Tomémoslo de carácter particular. ¿Qué necesito que se cumpla en mí de esta profecía? Todas palabras preciosas, se puede cumplir. Dar buenas nuevas a los pobres, no solamente a los pobres de dinero, sino a los pobres de espíritu, como dice ya en la bienaventuranza. Me ha venido a revelarme. ¿Qué cosa me tiene que revelar? Me ha enviado a santar el corazón quebrantado, es decir, mis sentimientos, esa sanidad interior que tanto se habla. ¿Vieron? Está de moda la santidad interior. Ya la santidad interior existió desde siempre. No es una idea moderna ahora. Cristo vino por eso, para sanar nuestro interior. Entonces, ¿qué cosa tengo que sanar de mi vida? Cristo lo vino a sanar, imagínate. Si yo digo, hoy se cumple, fíjate, hoy se ha cumplido esta escritura en tus oídos. Esto es lo que tiene que generar la fe. Hoy se cumple, yo me lo apropio. Esto hoy se cumple en mi vida porque Jesús vino a hacer eso en mi vida. Y esa es la acción sanadora que tiene la obra de Jesús. Cuando yo me apropio, y acá tenemos una revelación de Dios, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que comience a accionar en mi vida en este sentido. Para que yo me apropie ahora de qué? De la acción de Jesús para transformación, para sanidad, para consecuencia.
Me ha enviado ¿qué? A sanar al que no está ocasión, a pregonar libertad a los cautivos. ¿De qué pecado estoy cautivo? Yo siempre pienso eso. Entonces Él me va a dar libertad del pecado. A dar vista a los ciegos. Yo veo con estos ojos. Pero a veces con mis ojos espirituales no puedo alcanzar a ver los propósitos de Dios. Que le puedo decir al Señor, Señor, que vea. Así como dijo Bartimeo. Señor, yo quiero ver. Que nosotros podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ver con mis ojos espirituales tu acción sobre mi vida. Y sin lugar a dudas, el Espíritu Santo va a accionar para que eso sea realidad. Y para dar libertad a los oprimidos. A veces nosotros necesitamos ser libres de la acción del pecado, pero a veces también necesitamos ser libres de nosotros mismos. Toda aquella personalidad a veces que tenemos pecaminosa, que a veces no estamos hablando de pecados groseros, estamos hablando de un espíritu fuerte para ser fiel al Señor. Entonces Dios nos revela cosas y no las apropiamos como un mensaje directo a nosotros. El Espíritu Santo nos está hablando. Todas las clases que vamos a ver ahora, se lo digo en lo personal, hermano. A mí el Espíritu Santo, yo le agradezco a Marco, le agradezco a Leti que agarraron esto. Porque yo lo necesitaba, como ustedes. Porque a veces en la vorágine de la vida lo arrinconamos al Espíritu. Y ahora el Espíritu se quiere manifestar en nosotros. ¿Estaremos dispuestos? Siempre la pregunta. ¿Estaremos dispuestos? ¿O nos iremos como el joven rico triste? Que así no sea. Que estemos dispuestos a decir, Señor, versículo 21, hoy se ha cumplido estas palabras en mi vida. ¿Cuál? El Mesías prometido vino a cumplir una misión profunda de sanidad en mi vida y todo lo que pongamos de la palabra, no sanidad solamente de la enfermedad, sino nuestra sanidad espiritual, a través de la obra bendita del Espíritu Santo en nosotros. Que le demos libertad para que el Espíritu se manifieste. Muy bien, hermano, que el Señor nos bendiga. Nos estaremos viendo el domingo que viene. No llegué, sabía que no iba a llegar, pero bueno, la semana que viene nos faltaría ver el Espíritu Santo obrando a través de Jesús en todo lo que Él hizo como obra, su acción en los apóstoles, y luego ya introducirnos en la iglesia, que es a través del libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, hermano. ¿Alguna duda? ¿Consulta? Bueno, lo voy a tratar de subirlo enseguida, esto ahora. Y bueno, que el Señor nos bendiga. Y si Dios quiere, hoy a las 7, 8 de la noche ya va a estar subido porque es el tiempo que tarda en subir. Nos vemos dentro de un ratito. Continuamos en la clase, en la reunión de la iglesia. Y bueno, que el Señor nos bendiga. Ciao a tutti. Gracias.